Bienvenidos todos a Cápsulas Detox por parte de Detox Teológica. El propósito de estas cápsulas es proporcionar un poco de información de manera general con detalle para ayudar en una formación teológica. En esta ocasión vamos a comentar la verdadera historia detrás del relato en la Biblia sobre David y Goliat. Esta historia que se ha hablado en múltiples ocasiones, desde las escuelas dominicales, desde también en el mundo, eh, se tiene conceptos totalmente equivocados, pero antes de esto quiero ver que nada de esto trata esta historia, ¿no? De los gigantes que muchas veces hablan, de los gigantes de nuestras vidas y dando a entender sobre los problemas que se tienen en la vida de cada uno de nosotros y cómo un niño, un joven pudo hacer frente hacia un gigante imposible que todos tenían miedo. No es una historia de valor tampoco. ¿Ok? Y tampoco es cómo debe ser un creyente ante problemas. No tiene absolutamente nada que ver en esto. Y obviamente no habla de uno, ¿no? No habla de la persona, no habla de cómo ser mejor, cómo confrontar problemas. Así que el texto no es solamente un relato de una batalla entre un joven y un gigante, porque realmente lo pone como un relato, pasó, sucede, pero hay algo más. ¿Ok? Por eso vamos a ver la verdadera historia. Y esta es una gran batalla que apunta a una batalla entre dos reinos en primer lugar. En esta fotografía quiero que observemos el tipo de, de vestido, de vestimenta que tiene, en este caso, Goliat. Vean ahí ciertas cuestiones como si fueran de escamas. Entonces, para empezar, voy a leer un versículo que bueno, muchos de ustedes van a decir que tiene que ver esto, ¿no? Pero es en 1 Samuel 17, versículo 9, y dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto lo está hablando Goliat hacia el pueblo de Israel, hacia el ejército como tal, ¿no? Porque si hubieran ganado, ellos hubieran sido los siervos de ellos. También voy a leer otro versículo en Efesios 6, en el versículo 12, donde Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestiales estamos hablando. Entonces, esto es importante, como Pablo al estar hablando, quiero que observemos esto habla de la cosa real, salta al lado de sobrenatural, o en este caso, celestial como tal. Muy bien, entonces antes de poder de iniciar leyendo la historia, es importante, porque esto nos tenemos que ir hacia atrás. Entonces vamos a hablar lo que se le conoce también en teología del protoevangelio, que el protoevangelio es el inicio, todavía no está totalmente expresado con tanta exactitud, pero existe el protoevangelio que son los inicios. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3, perdón, de versículo 15, y leo el 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, o sea, vean que aquí está esta conversación entre Dios y la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Observemos una cosa, las serpientes no comen polvo. Pues aquí en la Biblia dice y polvo. Entonces, esto me tiene que dar a mí una, una indicación de que no está hablando de comida como tal. El polvo está relacionado a la cuestión de la muerte, a la cuestión del regreso de la tierra también. Por eso dice, del polvo saliste y al polvo regresarás. Y esta es parte del fin del hombre. Cuando muere el cuerpo, va a morir, el alma no. Pero aquí habla del polvo, entonces va a apuntar, desde ahí tenemos que darnos cuenta que no está hablando de una cosa física. Y después dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces está hablando de entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Una cosa también aquí, aunque no es parte de esto, veamos que hay dos simientes aquí de parte. Entonces, de aquí en adelante va a haber una cuestión de guerra, si lo queremos poner y entenderlo así, entre simientes. No estoy confundiendo que, como Pablo dice, simiente, no simientes, porque es una, pero se está refiriendo a la simiente de la mujer que apunta es a Cristo. Entonces, por esto el versículo 15 se le conoce como protoevangelio, porque aquí está Dios dando la respuesta y cómo restituir este efecto de lo que acaba de pasar, del pecado, ¿ok? De la desobediencia del que rompieron el pacto que habían hecho y comieron del fruto. También observemos algo que habla de la simiente suya, que habla de la mujer. Importante aquí que la mujer, la mujer no produce simiente, es el hombre. ¿Ok? Lo que sería el hombre, pero habla de la mujer y la simiente. Es importante verlo para otra ocasión, comentarlo, que va apuntando hacia Abraham en este caso. Muy bien, entonces, entendiendo esto un poco, teniendo esta base de que dice claramente esta te herirá en la cabeza, no olvidemos esta parte, y tú la herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo, pero la serpiente será herida en la cabeza. Importante recordarlo en la historia. Pero también vámonos un poco más adelante que va a aparecer la serpiente de bronce. Otra vez, la figura de la serpiente aparece en toda la Biblia, ¿ok? La serpiente en el Apocalipsis después va y cambia un dragón como tal, ¿no? De manera figurativa, ¿no? De símbolo. Entonces, para esto vamos a leer ahora la parte de Números 21, donde habla de la serpiente de bronce. Lo vamos a leer para tener un poquito más de fundamento, un poquito más largo, siempre estar leyendo, pero es importante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Estaban totalmente ya fastidiados de este pan tan liviano. Este pan tan liviano se refiere al maná. Más adelante, y le voy a poner unos versículos al final, se refiere al maná que bajaba del cielo, apunta hacia el verdadero pan de vida, que es Cristo. Entonces aquí apunta pan relacionado a vida, pero está hablando de aquí. Entonces, de una manera, ellos están rechazando lo que es Cristo, apuntando hacia allá. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Vean bien el castigo, no, no nada más porque dijeron, no, hay una transgresión mucho más fuerte aquí de haber rechazado a Cristo, que eso es parte de las personas que no que acepten o no rechacen, una persona no puede, si no es escogida, pues simplemente decidir, pero aquí es el fin de los que están y los que no están en Cristo. Y Jehová envió entre las serpientes ardientes que mordían al pueblo aquí y murió mucho pueblo de Israel. O sea, la serpiente apuntando aquí hacia Satanás en esto, el símbolo, muerde y morían. Y eso es lo que pues, básicamente pasa. ¿Ok? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. O sea, vean ahorita, asocian luego con el pecado lo que está sucediendo y el pecado les produce esta muerte, este juicio que Dios da. Por eso la muerte no es algo natural, siempre lo he comentado, sino es una consecuencia de el dictamen del juez, en este caso de Dios, por haber transgredido lo que habían quedado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces esto es importante porque ahora la serpiente, el símbolo de la serpiente no está apuntando hacia Satanás, sino que va a apuntar hacia Cristo. Entonces tiene esta dualidad en este símbolo de la serpiente. ¿Okay? Tenemos que entender este tipo de simbolismo que está pasando. Desde el Génesis vemos que viene la serpiente y se va viendo la serpiente. Simplemente cuando van con Faraón otra vez, se avientan la vara y la víbora. Eso es otro tema interesante porque la vara se hace
y son unas serpientes, y después viene también vienen los magos y avientan y se hacen serpientes también. Es una historia que sucede, pero hay tras de todo esto, para comentarlo, está este otro reino. ¿Ok? Quiero manejar este concepto de los dos reinos. Y Moisés, dice en el 9, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, miraban y esto apunta hacia Cristo. Todo aquel, y la punta a la cruz, es parte de la cruz, todo aquel que está viendo y esté en Cristo, vivirá en esto. Estos versículos que estoy comentando, por ejemplo, en Juan 11:25, para soportarlo, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección, esto es en el capítulo de Lázaro, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que dice que has venido al mundo. En Gálatas 3, aquí Pablo lo comenta, pero esto viene de hecho de Habacuc, pero dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Todo esto está apuntando hacia la cruz, que ese es lo que es donde pasa, donde somos lavados de los pecados. Recordemos que el ser lavado por el pecado no me quita de la ira de Dios. Necesito la justificación, que es la vestidura, y es ahí cuando nos justifica, cuando nos imputa a nosotros su obediencia perfecta y su perfecto cumplimiento de la ley. Es ahí donde nos quita de la ira. Somos lavados y justificados. Muy bien. Y también una cosa interesante de esto, vamos, para aquellos que son médicos, que también este es el símbolo de la cuestión de la medicina en el cual se sana. ¿Ok? Apuntando, es una vara con una serpiente. Entonces va apuntando hacia esta parte de la Biblia. Ok, también otra cuestión del maná, en Juan 6, nuestros padres comieron el maná, dice, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, es decir, Cristo. Y vean que eso es exactamente lo que pasó ahí. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, esta fotografía es parte de este maná que se consideraba, pues, una especie como de algodoncito, por eso le ponen pan ligero, ¿no? Que caía, flotaba, no caían en trozos, ¿verdad? De pan como conocemos. Muy bien, ahora entremos nuevamente al tema, a la historia. Todo esto fue un soporte, pues, trasfondo de qué estamos hablando para que podamos entender. Entonces, entramos en la batalla. Se encuentran aquí los filisteos contra los de Israel y veamos cómo ahora se van a pelear. Vemos aquí un mapa. Ahí está Gat, donde era Goliat. Y ahorita lo vamos a leer. Para esto voy a leer todo el capítulo 17 y haciendo algunos comentarios que es parte de la historia. Muy bien. La batalla, lo pongo. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 1 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Okay? Ese es el escenario. Porque estamos viendo que son ejércitos, ¿no? Para la guerra. De un lado los de aquí fíjense bien, habla estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte. Aquí importante ver los montes. Los montes en toda la Biblia es sumamente importante. Haré otra cápsula que va a hablar solamente de montes, pero vean que el monte y un lado y el monte de otro lado va a significar diferente, porque en sí el monte, si lo vemos aquí rapidísimamente, cuando habla, por ejemplo, cuando va en el Sinaí, habla el monte, lo pone en una línea, ahí, área donde nadie puede pasar. Y después, nada más van a pasar con Moisés los 70,
ancianos, y después nada más arriba va a entrar a subir Moisés acá. Este mismo arreglo va a apuntar a lo que es el tabernáculo. Entonces es una conexión, digámoslo así, entre de la tierra al cielo, ¿ok? Entre la tierra al cielo. Ahora, el otro monte es el monte que es parte del otro reino, ¿ok? Del otro reino, del reino de Satanás, en esto que estamos viendo, porque no es el verdadero monte de Dios. Entonces está de un lado y está del otro. Entonces, esto es algo interesante y esto va a apuntar eventualmente, y lo vamos a ver en la Torre de Babel. Ok, después dice 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. O sea, vemos esa área de lo que vemos ahí en el área del mapa donde estaba el área de los filisteos, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Se dice que esta medida equivale a casi 3 metros, ¿ok? No es una cuestión de que haya un consenso exactamente, pero la mayoría apunta que es 3 metros. Y traía un casco, vean aquí, un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. En unas traducciones de la Biblia hablan que traía su vestimenta, era de cuestiones de escamas. Entonces, esta imagen es igualmente importante, por eso lo pongo en rojo, porque la cabeza de bronce que apunta va a hablar a la serpiente, ¿ok? Y llevaba una cota de malla como escamas. Entonces, con la altura que tiene, es una figura, ¿ok? Veamos que es una figura de una serpiente que se tiene. Entonces, la serpiente, la volvemos otra vez, está aquí el concepto en toda la Biblia, y esto va a apuntar al otro reino. Por eso es una gran batalla en el cual están los dos reinos que van a pelear. Y era el peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. Esto básicamente, para que vean la altura que tenía y la fuerza de este Goliat, se calcula que era entre 55 y 60 kilos de armadura, la fuerza para poder entrar. Y como era uno de los principales luchadores o no luchadores, guerreros, tenían ellos ahí a un escudero. Eso era lo que se estilaba. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, como si fueran espinilleras, y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero, a Israel del escudero, delante de él. Era parte de la manera en que ellos atacaban ahí. Uno iba primero, el escudero, y él iba adelante porque era, digamos, un guerrero elite. Muy bien, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Vean la palabra, quiero que observemos siervos. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Ok? Esto de servir, estamos hablando de dos. Básicamente lo que va a hacer David en esta cuestión es que seremos siervos ahora, porque David es una figura de Cristo. ¿Ok? Entonces serviremos, somos siervos de Dios, de Cristo en esto. Y si no, nos ha ganado, nos ha comprado y nos ha sacado de esta servidumbre, que el mismo concepto que maneja en Egipto, porque Egipto simboliza el pecado, y cuando lo saca con mano poderosa o brazo poderoso, entonces nos lo saca de la servidumbre de Egipto. Entonces aquí también hablamos de cuestión de pecado y también fuera de ser siervos del poder de Satanás. Aunque Pablo en 2 de Timoteo también comenta que todos los que no estén en Cristo están bajo el lazo de Satanás. Observen eso, ¿no? Habla y también hace esa unión y esa comparación luego con la cuestión celestial.
Muy bien, entonces esto es parte del siervo. Y añadió en el versículo 10 el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y se tuvieron gran miedo. Aquí muchas personas están de una mentalidad de tipo pietista. El problema que tenemos en las vidas nos turban y nos dan miedo. Nada que ver. Observen que esta historia ni siquiera está hablando de esto. Pero el pensamiento pietista, que al final de cuentas es una herejía, nos hace pensar ese tipo de cuestiones. No se está leyendo correctamente el texto. Y David era, dice, hijo de aquel hombre, Efrateo, de Belén de Judá. Entonces, vean otra vez, Belén de Judá apunta a Jesucristo, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, el chiquito. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Vemos que David era el pastor y era pastor de ovejas del padre. Y vemos que en Juan, que el buen pastor, cuando dice el buen pastor, no es que sea bueno, sino que es el verdadero pastor que toda la historia hasta atrás de todo el Antiguo Testamento que hablaban de pastor apunta a Cristo. De todos esos pastores, yo soy el verdadero. Es básicamente cuando dice, yo soy el buen pastor y ha venido por todas las ovejas que el Padre le ha dado. No vienen por todos. En Belén, ¿ok? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Otro número importante, 40 días, que no lo vamos a comentar ahorita. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos, ¿ok? Para ver si estaban bien. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Lela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, su padre. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Vean que esta batalla lo podemos ver, estaban entre dos reinos, el reino de Dios y lo que representaba ahí a Satanás, porque Satanás es Pablo lo habla en Efesios 2, es el príncipe de este mundo, y los filisteos, ejército frente a ejército, ¿ok? Por eso es la gran batalla. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, básicamente entre las dos montañas, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ciertamente es algo físico que está pasando, pero atrás quiero que veamos esto realmente teológicamente a qué apunta y a qué está apuntando. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Dice, él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Ciertamente la cuestión de circuncisión va hablando del pacto de los que eran del pueblo de Dios. Los que no son estos, los incrédulos. ¿Quién es este filisteo? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. En cuestión de escuadrones, está nuevamente hablando de, de ejércitos celestiales. No está hablando nada más del ejército de Israel, ¿ok?
que hay una representación en la tierra que esto, pero está reflejando en el cielo, al igual que la iglesia, estamos para que veamos los reflejos, la iglesia universal que está en el cielo está representada aquí por las iglesias locales, ¿ok? Entonces digamos, un espejo hacia acá, y esto también se ve en muchas partes en toda la Biblia. Y dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Ese es el mayor hablándole al menor, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Esta conversación que se está llevando entre el mayor y todo, lo va a tratar de disuadirlo, de, de quitarle, de ponerle miedo, de cuestionarlo, para que no vaya a hacer lo que se va a hacer, ¿ok? Pero esto también viene atrás, todo el otro, este reino de parte en este caso de Satanás, que está precisamente tratando y utilizando y viendo con las otras personas para desanimar y cuestionar a esto. Por esto, ¿qué he hecho yo ahora? Lo está acusando de algo que no es. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Okay, lo habla de tus intenciones para ver esta batalla has venido. Entonces, después de tener nuevamente, o es parte de la misma batalla, este desánimo que lo va apuntando hacia David, que va a figurar a Cristo. Y esto mismo, si vemos, cuando va entrando, cuando va, por ejemplo, Pedro, y ya va a entrar a punto ya se acerca la crucifixión, que Pedro trata de evitar todo esto, de que acá y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque es Satanás bloqueando. Esto está pasando básicamente igual, observemos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho, era un muchachito, un niño. Bueno, no un niño, pero sí un adolescente, y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Ok? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Otra vez apuntando hacia la figura de Cristo. Pero también vemos aquí antes de esto cómo lo pone, él dice para a Goliat, que es un hombre de guerra desde su juventud. Y eso es parte desde su inicio, lo mismo que cuando Satanás es expulsado, de Lucifer es expulsado, y después se le pone Satanás porque es el que engaña. Y eso es básicamente desde entonces se ha dedicado a hacer esto. Entonces, y después comenta aquí de lo que decía pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno como cordera de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Pues el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, el incrédulo, ¿verdad? Que vemos digamos ahora sí, a la historia de la acupunta, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente, es decir, al ejército celestial. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, ¿ok? Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y un armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, básicamente lo están armando con la mejor tecnología que existía. Y no, él va totalmente, o sea,
porque era muy joven, ¿va? Y no lo podía utilizar. Y dice, y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, o sea, y ahora se van a encontrar, van corriendo, y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro, ¿ok? El perro era dentro de eh, en la cuestión de la cultura, era lo más bajo, ¿verdad? Por eso los samaritanos, los judíos les decían perros. O sea, del judío, del pueblo de Dios, les decía perros a los samaritanos porque se habían mezclado. Yo soy perro, para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Ok, vean aquí, habla de sus dioses. Esto de parte de los dioses se va a referir también a todo este otro reino que está atrás. Dioses de cuestiones ángeles, demonios, Satanás, todos estos refiriéndose como tales, así como tales dioses. Dijo luego al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esta palabra, estas frases más bien se van repitiendo en otras partes, pero en lo personal me hace a mí recordar cuando a Nabucodonosor y está como las bestias del campo, ¿no? Ese es cómo lo degradan en esa parte, en la cuestión de que cae. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Ese es en el nombre de Jehová. Va también apuntando hacia a Cristo. Y este de los ejércitos, repito, ejércitos celestiales, el Dios de los escuadrones de Israel, el escuadrón. Ahí había nada más todos los soldados, pero esto está apuntando hacia otro tipo de jerarquía y orden de tipo de militar, ¿ok? Y después, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Veamos aquí la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, todos los otros que estaban atrás. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto es importante porque veamos cómo todas estas cosas que pasan en el Antiguo Testamento, voy a dar ahorita una, lo hacen para que vea el poder de Dios en toda la tierra, ¿no? O sea, ciertamente para que la gente vea, pero también está anunciando la victoria sobre el otro reino de tinieblas. Después dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Esta expresión de Jehová es la batalla se repite en Salmos. Dice, estad quieto porque saber que yo soy Dios, etcétera, etcétera. Dice, de Jehová es la victoria, de Jehová es la batalla. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todo. Al igual que con la cuestión de salvación, es un monergismo, no es un sinergismo, lo hace todo, Dios, no uno. Y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, ahora sí, se van a andar, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, una, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Observen, esto cuando lo hiere y todo, veamos en Génesis 3:15 que hablaba que este te herirá en la cabeza. Y es justamente lo que está pasando aquí, en una manera representativa de esta batalla apuntando hacia la cruz. E hirió al filisteo en la cabeza y la piedra quedó clavada. Vean bien la clavada. Por eso las imágenes que en unas pinturas ponen la piedra clavada en la cabeza, en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. Cuando cae en el rostro, esa habla también de este polvo, cuando dice comerás polvo, ¿no? Pero va hacia la tierra. Esta apunta también al polvo.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de Goliat y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Okay? O sea, son escenas crudas, pero así se hacía. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esto que está sucediendo, toda esta escena de la victoria sucede en la cruz. Ahorita vamos a ver los versículos ahí en Colosenses y dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Vean ahí la foto, ¿no? Una pintura de David, joven, con una espada, y también la cabeza que apunta de Goliat con la piedra clavada en la frente. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ok, aquí una cuestión importante es ver cómo David está apuntando, es una figura de Cristo, que eventualmente después él va a ser ungido, y el ungido va a aplicar el Mesías. Entonces, aunque no es el Mesías, pero es la figura y la descendencia que va a entrar de ahí, de Jesucristo. Esta simiente de que estábamos hablando. Muy bien, algunos versículos, y habló Dios todas estas palabras en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios. Este es cuando está hablando, le está la plaga del granizo. Y habló otra vez, lo voy a comentar, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después dice, perdón, el del Éxodo 9 es el del granizo, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Es básicamente lo que está pasando ahorita con David, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es el mismo lenguaje que utiliza. Y aquí en esto, en el Éxodo 20, antes de entrar a dentro de los 10 mandamientos, aquí quiero que veamos que dice, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que eso es lo que pasó en lo que se evitó, ser siervos del pecado o de estar en el reino de Satanás. Por eso, cuando Pablo también comenta, y Pedro comenta también que hemos sido nosotros sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Ok? Por eso, después en el monte, en capítulo 5, el sermón del monte, ahí se habla que nosotros somos luz porque reflejamos al que es la luz. En Romanos 6, otros versículos que hablando de siervos, Pablo dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados. Vean, que es parte de que fueron libres de haber sido siervos de esos filisteos, del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y vemos cómo la victoria que está apuntando, Pablo lo comenta en Colosenses 2, 14 al 15. En primer lugar, en la cruz se anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en el 5, y despojando a los principados. Principados corresponde a ejércitos celestiales y a las potestades, estas fuerzas que actúan y que están. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, Satanás evita y trata de evitar que Cristo vaya a la cruz, porque sabe que ahí es donde va a ser herido totalmente. Muy bien. Algo importante para cerrar con esto es que debemos con esto, leer correctamente la Biblia, y debemos de analizar el
contexto teológicamente y quitarnos de estos conceptos pietistas y de este tipo de teología de gloria que está enfocada en la persona en lugar de estar viendo una teología de la cruz que apunta a Cristo. Así que los invito a todos a que chequen el canal, se suscriban al canal de Detox Teológica y escuchen otras cápsulas y como también otros videos.